Durante 3 largos años, la mula de Joaquín Santos había sido su compañera más fiel en los áridos caminos de su rancho, ubicado en las afueras de Nombre de Dios, Durango. Cargaba sacos pesados de cal y cemento sin quejarse jamás, con ese paso seguro que solo tienen los animales nacidos para el trabajo duro. Su temperamento era tan apacible que Joaquín había llegado a considerarla parte de su familia. Nunca había causado ningún tipo de problema, ni siquiera cuando los caminos se ponían difíciles o cuando el sol pegaba tan fuerte que la tierra parecía arder bajo sus pezuñas. Por eso, cuando llegó aquella mañana fresca de octubre y la mula se detuvo en seco justo frente a la entrada del antiguo túnel ferroviario, negándose rotundamente a dar un solo paso más, Joaquín supo inmediatamente que algo estaba profundamente equivocado. El túnel era un vestigio de otra época, una estructura que atravesaba un cerro bajo cubierto de mezquites retorcidos y nopales espinosos. Formaba parte de una vía ferroviaria que había sido abandonada casi medio siglo atrás, olvidada por el progreso y devorada lentamente por la naturaleza. Joaquín lo había estado usando como atajo durante meses para llegar a la parte más remota de su propiedad, donde poco a poco iba levantando un pequeño granero con sus propias manos. Era un trayecto que habían recorrido juntos docenas de veces, siempre sin el menor contratiempo, pero esta mañana era diferente. Canela, así se llamaba su mula, temblaba de una forma que Joaquín nunca había visto. Sus orejas estaban completamente aplastadas contra su cráneo, sus ojos desorbitados mostraban el blanco en señal de terror puro. De repente, lanzó un rebuzno tan fuerte y agudo que resonó entre las rocas como un grito de advertencia. Era un sonido que helaba la sangre, lleno de miedo ancestral. Tranquila, Canela, tranquila mi niña, murmuró Joaquín mientras acariciaba con suavidad el cuello sudoroso de la animal, intentando calmarla. Dirigió su mirada hacia la boca oscura del túnel. La luz matutina apenas penetraba los primeros metros de aquella abertura sombría, donde los rieles oxidados y olvidados desaparecían tragados por la penumbra absoluta. A simple vista no había nada fuera de lo común, solo la oscuridad habitual y el silencio pesado. Pero Canela seguía retrocediendo con todas sus fuerzas, jalando las riendas con una desesperación que rayaba en el pánico. Joaquín tomó la decisión de investigar. Bajó de la carreta y amarró las riendas a un huizache cercano, asegurándose de que estuvieran bien apretadas. Sacó su teléfono celular del bolsillo de su camisa de mezclilla desgastada y encendió la linterna, acercándose con pasos lentos y cautelosos hacia la entrada del túnel. El aire que emanaba de aquella apertura era extrañamente fresco y húmedo, cargado con un olor a tierra mojada mezclado con algo más, algo metálico y penetrante que no lograba identificar pero que le producía una sensación de inquietud en el estómago. Sus botas de trabajo crujieron sobre la grava suelta mientras avanzaba poco a poco. El haz de luz de su celular cortaba la oscuridad como un cuchillo afilado, revelando las paredes húmedas del túnel cubiertas de musgo y telarañas. Fue entonces, aproximadamente a unos 20 metros dentro del túnel, justo donde la curva comenzaba a ocultar la entrada y la luz del día ya no llegaba, cuando lo vio. Había algo allí que definitivamente no debería estar. No era basura arrojada por viajeros descuidados ni rocas caídas del techo. Eran cajas, docenas y docenas de cajas de madera apiladas meticulosamente contra la pared del túnel, cubiertas con lonas verdes que el implacable paso del tiempo y la humedad constante habían manchado de moho negro y verde. El corazón de Joaquín comenzó a latir más rápido, bombeando adrenalina por sus venas. Nadie usaba ese túnel, absolutamente nadie excepto él. La vía había sido oficialmente clausurada en 1974. Cuando el gobierno decidió reubicar toda la ruta del ferrocarril varios kilómetros hacia el norte por razones de eficiencia. Durante décadas enteras, el lugar había permanecido completamente olvidado, visitado únicamente por coyotes nocturnos y algún que otro viajero perdido que buscaba un atajo. ¿Qué hacían esas cajas ahí? ¿Y por qué estaban tan bien preservadas y supuestamente llevaban años abandonadas en este lugar húmedo y oscuro? Se acercó con extrema cautela, sus pasos resonando de forma inquietante en las paredes de piedra. Cuando jaló una esquina de la lona verde, ésta se rasgó fácilmente entre sus dedos, desintegrándose por la humedad acumulada. Debajo, las cajas de madera estaban marcadas con sellos desvanecidos y números pintados con estarcido militar. Algunas llevaban el emblema inconfundible del águila mexicana grabado en la madera, otras mostraban símbolos extraños que no reconoció de inmediato, figuras geométricas y códigos que parecían de otra época. Buscó una caja que pareciera menos asegurada que las demás y, usando una piedra plana y pesada, logró aflojar las tablas de la tapa con considerable esfuerzo. Los clavos oxidados chirriaron al ceder.
Lo que vio cuando finalmente abrió esa caja lo dejó literalmente sin aliento, con los pulmones vacíos y el corazón detenido por un instante. Pero antes de revelarte lo que Joaquín encontró en esas cajas misteriosas, quiero pedirte algo importante. Si esta historia te está atrapando, si sientes la misma emoción que sintió Joaquín en ese momento, por favor, ayúdanos a seguir trayendo más relatos increíbles como este. Dale like a este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y déjanos un comentario contándonos desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Tu apoyo significa todo para nosotros y nos motiva a investigar y compartir más historias fascinantes. Pero ahora sí, regresemos con Joaquín, porque lo que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría su vida para siempre, sino que reescribiría la historia completa de su familia y de toda la región. Dentro de aquella primera caja había barras metálicas cuidadosamente envueltas en tela aceitada que olía a antigüedad. Joaquín desenvolvió una con manos que temblaban incontrolablemente. El metal brilló con un resplandor amarillo absolutamente inconfundible, incluso bajo la luz tenue y parpadeante de su teléfono celular. Era oro, barras de oro puro, genuino, cada una aproximadamente del tamaño de un ladrillo estándar, con números y sellos oficiales grabados profundamente en la superficie metálica. Abrió otra caja con una urgencia renovada, casi arrancando las tablas con las manos desnudas. Más oro, reluciente y pesado. Y otra caja más. Esta vez contenía plata, barras más grandes y aún más pesadas que las de oro. Una cuarta caja que logró abrir contenía bolsas de lona gruesa llenas hasta el tope de monedas antiguas, algunas tan viejas que los grabados eran casi ilegibles. Sus piernas casi cedieron bajo su propio peso por la impresión. Intentó calcular mentalmente cuántas cajas había en total, pero perdió la cuenta después de contar 40. Y esas eran solamente las que alcanzaba a distinguir bajo la luz limitada de su celular. Podía haber muchas más, quizás cientos, ocultas en las profundidades más oscuras del túnel, esperando ser descubiertas. Pero había algo incluso más inquietante y misterioso que el tesoro mismo. Sobre la pila de cajas más cercana a donde él estaba parado, había un sobre de papel manila sorprendentemente limpio comparado con todo lo demás, como si alguien lo hubiera colocado allí recientemente, tal vez apenas días o semanas atrás. Con el corazón martilleando tan fuerte en su pecho que podía escuchar cada latido en sus oídos, Joaquín lo tomó con dedos temblorosos y vio lo que estaba escrito en el frente con letra manuscrita cuidadosa y deliberada. Joaquín Santos García. Su nombre completo estaba escrito ahí, con su apellido materno y todo, como si alguien supiera con certeza absoluta que él vendría, que él sería precisamente quien encontraría esto. La boca se le secó completamente. Con manos que apenas podía controlar, abrió el sobre y sacó una carta escrita en papel amarillento por el tiempo. La carta comenzaba así: Joaquín, si estás leyendo esto en este momento, significa que finalmente encontraste lo que tu abuelo Esteban Santos trabajó toda su vida para proteger y preservar. No tienes mucho tiempo ahora. Ellos saben que esto está aquí y vendrán a reclamarlo muy pronto. Busca la marca del águila en el puente de Piedra Vieja, exactamente donde las dos montañas se encuentran en el horizonte. Allí encontrarás todas las respuestas que buscas. Tienes 3 días como máximo, tal vez 4 si tienes suerte. Confía solamente en doña Estela Rojas. Ella es la única que sabe toda la verdad. Lo que está enterrado aquí vale infinitamente más que tu propia vida, pero también tiene el poder de salvarla. Tu abuelo murió guardando este secreto sin revelarle a nadie. No dejes que su sacrificio haya sido en vano. No había firma al final, solo una fecha escrita con tinta negra. 15 de octubre de 2025. Ayer. Alguien había dejado esta carta apenas ayer, sabiendo que Joaquín pasaría por aquí hoy. Joaquín salió del túnel casi corriendo, tropezando con las piedras sueltas, el sobre apretado fuertemente en su mano sudorosa. Canela seguía exactamente donde la había dejado, ahora un poco más calmada pero aún visiblemente nerviosa. Sus orejas moviéndose constantemente en todas direcciones como radares naturales buscando cualquier señal de peligro. Él entendió entonces con perfecta claridad por qué su mula se había negado tan rotundamente a entrar. Los animales tienen la capacidad de percibir cosas que los seres humanos simplemente no podemos detectar, y algo en ese túnel, ya fuera el olor extraño del metal oxidado o algún otro instinto primario, le había advertido del peligro inminente. Subió rápidamente a la carreta y giró en dirección hacia su casa, olvidándose completamente del granero y del trabajo que había planeado para ese día. Su mente era un auténtico torbellino de pensamientos contradictorios. Su abuelo Esteban había muerto cuando Joaquín tenía apenas 12 años, hace más de 20 años de eso.
Recordaba vagamente a un hombre callado y extremadamente serio que había trabajado toda su vida en las minas de la región, pero que nunca había hablado mucho sobre eso con nadie. ¿Qué relación podía tener su abuelo con ese tesoro escondido? ¿Y quiénes eran ellos exactamente? ¿Quiénes vendrían a reclamarlo? El puente de Piedra Vieja, Joaquín lo conocía bien. Era una estructura colonial hermosa a unos 5 kilómetros hacia el este, donde el antiguo camino real cruzaba un arroyo que ahora permanecía seco la mayor parte del año. Nadie lo usaba ya desde que habían construido la carretera pavimentada moderna varios años atrás, pero la estructura seguía ahí, medio oculta entre la vegetación silvestre que la había invadido. ¿Qué marca de águila mencionaba la carta? Tendría que ir a buscarla personalmente, pero primero necesitaba urgentemente hablar con doña Estela. Estela Rojas vivía en una casa tradicional de adobe a 2 kilómetros de la propiedad de Joaquín, al final de un camino de terracería polvoriento bordeado de pirules añejos que daban sombra. Tenía 83 años bien vividos y había sido vecina cercana de la familia Santos desde mucho antes de que Joaquín naciera, conociendo a sus padres y abuelos. Su difunto esposo, don Macedonio, había trabajado codo a codo con el abuelo Esteban en las minas durante décadas, pero había fallecido hacía 15 años. Joaquín la visitaba ocasionalmente, llevándole verduras frescas de su pequeña huerta o ayudándola con reparaciones menores en su casa cuando ella lo necesitaba. Cuando llegó esa tarde, el sol ya estaba más bajo en el cielo. Encontró a doña Estela sentada tranquilamente en el corredor amplio de su casa, pelando ejotes verdes en una palangana de peltre. Levantó la vista al escuchar el motor de la camioneta y algo en su expresión cambió dramáticamente al ver a Joaquín bajarse del vehículo. Era como si hubiera estado esperándolo. «Mijo», dijo con voz temblorosa que revelaba emoción contenida, dejando caer los ejotes de vuelta a la palangana. «Encontraste el túnel, ¿verdad?» Joaquín sintió un escalofrío intenso recorrer toda su espalda de arriba a abajo. «¿Cómo lo sabe usted, doña Estela? Pasa adentro, muchacho. Necesitamos platicar seriamente». Esto debía habértelo contado hace mucho tiempo, pero no podía. Se puso de pie con esfuerzo visible, apoyándose pesadamente en su bastón de madera tallada. Tu abuelo me hizo jurar solemnemente que esperaría el momento correcto para revelarte todo. Creo que ese momento finalmente ha llegado. Dentro de la casa que olía a canela y café recién hecho, doña Estela le sirvió una taza humeante y se sentó frente a él en la pequeña mesa de madera de la cocina. Sus manos arrugadas temblaron ligeramente mientras comenzaba a hablar, pero su voz ganó firmeza y determinación conforme avanzaba la historia que había guardado en secreto durante tanto tiempo. Tu abuelo Esteban no era un simple trabajador más, mijo. Era el capataz principal de la mina San Rafael allá por los años 60. De hecho, era el ingeniero jefe, el hombre en quien los dueños depositaban toda su confianza para las decisiones importantes. La mina San Rafael era increíblemente próspera en aquellos tiempos, una de las más ricas y productivas de todo Durango. Oro, plata, algo de cobre de alta calidad. Producía millones y millones de pesos al año, una verdadera fortuna. Joaquín escuchaba sin respirar, completamente absorto en cada palabra. Pero entonces llegó el año de 1970 y el gobierno decidió que quería una porción mucho más grande del pastel. Le llamaron nacionalización, continuó doña Estela. Había empresas extranjeras involucradas y existía una presión internacional muy fuerte. La situación era que los verdaderos dueños de San Rafael eran mexicanos, una familia respetable que había operado esas minas exitosamente por 3 generaciones completas. No querían entregar todo su patrimonio así nada más, como si fuera basura. Doña Estela tomó un sorbo largo de su café, sus ojos perdidos en el océano profundo del recuerdo. Tu abuelo, junto con mi difunto esposo don Macedonio y otros 2 hombres de absoluta confianza, recibieron órdenes secretas directamente de los dueños. Debían sacar discretamente parte del oro y la plata ya procesados y esconderlos en un lugar seguro antes de que llegaran los inspectores gubernamentales. No todo el tesoro, solo lo suficiente para que la familia pudiera negociar desde una posición de fuerza. El plan original era recuperarlo después, cuando las aguas turbulentas se calmaran y las cosas volvieran a la normalidad. Y lo escondieron en el túnel ferroviario, afirmó Joaquín, comenzando a conectar las piezas del rompecabezas. Sí, pero había mucho más que solo el oro y la plata, mi hijo. También ocultaron documentos extremadamente importantes, contratos originales, escrituras antiguas de las tierras. Resulta que las tierras donde estaba ubicada la mina y muchas otras propiedades alrededor, incluyendo precisamente donde está tu rancho ahora mismo, originalmente pertenecían legalmente a la familia.
pero durante la Revolución Mexicana y después con todas las reformas agrarias, fueron fragmentadas, vendidas a bajo precio, y a veces simplemente robadas por funcionarios corruptos. Los documentos originales probaban de manera irrefutable que la propiedad real era muchísimo más extensa de lo que los registros oficiales actuales indicaban. Joaquín sintió que la habitación completa daba vueltas a su alrededor. Está diciendo que mi abuelo, tu abuelo era parte de la familia propietaria, mi hijo, no por sangre directa, sino por matrimonio. Tu bisabuela era una Villarreal, la familia que fundó originalmente San Rafael en el siglo XIX. Cuando tu abuelo Esteban se casó con ella, entró legalmente a formar parte de la empresa familiar. Pero todo eso se perdió deliberadamente en montañas de papeles cuando la familia fue forzada brutalmente a vender después de la nacionalización. Te despojaron de absolutamente todo usando tecnicismos legales complicados y una presión gubernamental insoportable. Tu propio padre nunca supo nada de esto porque Esteban nunca se lo contó. Tenía demasiado miedo. ¿Miedo de qué exactamente?, preguntó Joaquín con voz tensa. Los ojos cansados de doña Estela se oscurecieron visiblemente. Miedo de las personas poderosas que forzaron esa venta fraudulenta. No eran simples funcionarios del gobierno, mijo. Eran empresarios privados sin escrúpulos que usaron al gobierno como pantalla, como cortina de humo. Compraron todas las tierras por casi nada, precios ridículamente bajos, y luego las revendieron rápidamente a su precio completo de mercado. Se hicieron millonarios literalmente de la noche a la mañana con el despojo sistemático. Y esas mismas personas, o más bien sus herederos directos, siguen operando con mucho poder en toda la región hasta el día de hoy. Un motor rugió amenazadoramente afuera, haciéndolo saltar a ambos con sobresalto. Joaquín se levantó rápidamente y miró por la ventana con el corazón en la garganta. Una camioneta negra enorme, una Suburban del año con cristales completamente polarizados, se había estacionado justo frente a la casa de doña Estela. Dos hombres corpulentos bajaron, vestidos con trajes oscuros que estaban completamente fuera de lugar en el ambiente rural. Un tercero permaneció dentro del vehículo, apenas visible. ¿Espera visitas, doña Estela?, preguntó Joaquín, sintiendo cómo su voz se tensaba involuntariamente. Doña Estela negó con la cabeza lentamente, su rostro volviéndose pálido como la calorías. No, nunca. Los hombres tocaron a la puerta con fuerza. 3 golpes secos, fuertes, autoritarios que resonaron en toda la casa. Joaquín sintió que su estómago se contraía dolorosamente. Había algo profundamente perturbador en la manera en que esos hombres se movían, en la forma calculada en que el que iba adelante miraba directamente hacia la ventana donde Joaquín estaba parado, que le erizó todo el vello de la nuca. Doña Estela se acercó a la puerta despacio, arrastrando los pies, y la abrió apenas una rendija estrecha. Sí, dígame. El hombre que iba adelante aparentaba unos 55 años, con cabello gris perfectamente peinado hacia atrás con gel, y usaba lentes oscuros que no se quitó a pesar de estar bajo la sombra del corredor. Sonrió, pero fue una sonrisa completamente vacía que no llegó para nada a sus ojos ocultos. Buenas tardes, señora. Mi nombre es Ricardo Villaseñor. Represento oficialmente a la Corporación Minera del Norte. Estamos buscando con urgencia al señor Joaquín Santos. Nos informaron que podríamos encontrarlo aquí en su casa. Joaquín salió de la casa antes de que doña Estela pudiera siquiera responder. No quería bajo ninguna circunstancia que ella se expusiera innecesariamente por él. Yo soy Joaquín Santos. ¿Qué se les ofrece exactamente? Ricardo Villaseñor lo examinó meticulosamente de arriba a abajo con mirada calculadora. Esa sonrisa falsa todavía permanecía congelada en su rostro como una máscara. Señor Santos, qué gran alivio encontrarlo finalmente. Verá usted, tenemos conocimiento confiable de que ha estado explorando ciertas áreas de su propiedad recientemente, particularmente un viejo túnel ferroviario abandonado. Joaquín sintió que la sangre literalmente se le helaba en las venas, pero hizo un esfuerzo consciente por mantener su expresión completamente neutral. Es mi tierra legítima. Puedo explorar donde yo quiera. Por supuesto que sí, dijo Villaseñor levantando ambas manos en un gesto supuestamente apaciguador. El pequeño problema es que ese túnel técnicamente no está ubicado en su propiedad personal. Está en terreno federal. Y ciertos materiales históricos de gran valor han sido reportados recientemente en esa zona precisa. Materiales que podrían ser legalmente considerados patrimonio nacional protegido. El segundo hombre, notablemente más joven y corpulento, con una cicatriz gruesa y fea que le atravesaba la mejilla izquierda, escupió con desprecio en el suelo polvoriento y miró a Joaquín con un desdén apenas velado. Mire, don Joaquín, continuó Villaseñor,
su tono volviéndose considerablemente más duro y amenazante. Sé perfectamente bien de sus problemas financieros actuales. El banco está literalmente a punto de ejecutar la hipoteca completa de su rancho, ¿no es así? 35,000 pesos de deuda acumulada. Nosotros podríamos ayudarlo generosamente con eso y resolver todos sus problemas. Todo lo que tiene que hacer es firmar una pequeña escritura legal cediendo sus derechos sobre el túnel y las áreas circundantes a nuestra corporación. Es un trato más que justo para todos. No es mi tierra para vender, respondió Joaquín firmemente, su voz sonando más segura de lo que realmente se sentía por dentro. La sonrisa de Villaseñor desapareció completamente de su rostro. No es exactamente una elección que usted pueda tomar libremente, señor Santos. Podemos hacer esto de la manera fácil y civilizada, o de la manera difícil y desagradable. Usted decide cuál prefiere. Pero le sugiero muy seriamente que tome la decisión correcta por su propio bien y por el bien de sus vecinos queridos. Su mirada se deslizó deliberadamente hacia doña Estela. La amenaza implícita era perfectamente clara para todos. Tienen hasta mañana exactamente al mediodía, dijo bruscamente el hombre de la cicatriz. Su voz era ronca y profundamente desagradable. Después de esa hora, las cosas se pondrán muy complicadas para usted. Los dos hombres regresaron caminando a su camioneta con pasos medidos y se alejaron lentamente, levantando una enorme nube de polvo rojo en el camino de tierra. Joaquín y doña Estela se quedaron parados en el corredor durante varios minutos, el silencio pesando sobre ellos como una losa de cemento. Ya saben todo, murmuró Joaquín casi para sí mismo. ¿Cómo lo supieron tan increíblemente rápido? Tienen gente vigilando constantemente, mi hijo. Siempre la han tenido durante décadas. Cuando tu abuelo escondió ese tesoro hace tantos años, ellos sabían que lo había hecho. Solo que nunca supieron exactamente dónde. Han estado buscando desesperadamente por más de 50 años. Y ahora, su voz se quebró emocionalmente, ahora finalmente lo encontraste tú. Necesito ir inmediatamente al puente de Piedra Vieja, dijo Joaquín, su mente ya trabajando rápidamente en el siguiente paso. La carta mencionaba específicamente una marca de águila grabada. Tiene que haber más información crucial allí esperándome. Doña Estela asintió lentamente con la cabeza. Ve, pero ten muchísimo cuidado, mijo. Y cuando encuentres exactamente lo que estás buscando, ve directamente a buscar a don Rodrigo Montes. Vive al otro lado del Cerro Grande, pasando el arroyo seco. Él también trabajó muy de cerca con tu abuelo durante años. Entre los dos guardamos partes diferentes de la historia completa. Era la única manera segura de mantenerla protegida de ellos. Joaquín salió de la casa de doña Estela precisamente cuando el sol comenzaba su lento descenso hacia el horizonte. Tomó una decisión inteligente, no usar su camioneta. Era demasiado visible y fácil de seguir. En lugar de eso, decidió caminar usando un sendero estrecho que conocía perfectamente desde que era niño. Un camino oculto que atravesaba el monte bajo espinoso y lo llevaba directamente al puente de Piedra Vieja sin tener que usar ninguna de las carreteras principales donde podrían estar vigilándolo. Las ramas afiladas de mezquite arañaron su rostro y sus botas de trabajo se hundían ocasionalmente en tierra suelta y piedras, pero siguió adelante con determinación. Le tomó exactamente 40 minutos llegar hasta allí. El puente apareció majestuosamente entre la vegetación silvestre, una estructura elegante y antigua de piedra de cantera con un solo arco perfecto que cruzaba lo que alguna vez había sido un arroyo caudaloso, pero que ahora solo llevaba un hilo delgado de agua durante la breve temporada de lluvias. Joaquín comenzó a buscar meticulosamente. La luz dorada del atardecer bañaba las piedras antiguas, haciendo que los relieves tallados proyectaran sombras profundas y dramáticas. Examinó cada superficie accesible milímetro por milímetro, buscando cualquier cosa que remotamente se pareciera a un águila. Pasaron 10 minutos largos, luego 20 interminables. Estaba comenzando a pensar frustrado que había interpretado completamente mal la carta cuando finalmente lo vio. En la base misma del arco principal, casi completamente oculto por décadas de tierra acumulada y raíces pequeñas que habían crecido sobre él, había un escudo bellamente tallado. El águila mexicana, con las alas completamente extendidas, sosteniendo firmemente una serpiente en el pico. Pero este no era el escudo nacional moderno que todos conocen. Era notablemente más antiguo, el estilo artístico usado específicamente durante el Porfiriato. Y debajo del águila, grabadas en números pequeños pero perfectamente claros, había coordenadas geográficas. Joaquín sacó inmediatamente su teléfono celular y las ingresó cuidadosamente en su aplicación de mapas. El punto exacto que apareció en la pantalla lo sorprendió completamente. Las coordenadas señalaban un lugar a menos de 1 kilómetro de allí,
en una sección de su propia propiedad que siempre había considerado completamente inútil e improductiva. Un área extremadamente rocosa y árida donde nunca había intentado cultivar absolutamente nada porque el terreno era demasiado irregular y pedregoso. Miró hacia el oeste. El sol estaba considerablemente bajo ahora, pintando el cielo entero de naranjas intensos y púrpuras profundos. No tenía suficiente tiempo de ir hasta allí hoy con seguridad. Tendría que esperar hasta mañana bien temprano, cuando hubiera luz completa. Pero cuando regresara a su casa, lo haría con extremo cuidado. Si Villaseñor y sus hombres peligrosos estaban vigilando sus movimientos, no podía permitirse ser descuidado ni por un segundo. Tomó el mismo sendero oculto de regreso, moviéndose considerablemente más despacio ahora en la luz rápidamente menguante. Estaba aproximadamente a mitad de camino cuando escuchó claramente las voces de hombres. Se congeló instantáneamente en su lugar, agachándose rápidamente detrás de un nopal grande y espinoso. A unos 50 metros adelante, exactamente donde el sendero se cruzaba con un camino de tierra más transitado, había dos figuras humanas. La luz era bastante tenue ya, pero podía distinguir perfectamente las siluetas de dos hombres fumando cigarrillos con calma, sus brasas brillando intensamente en la oscuridad creciente como luciérnagas amenazadoras. El patrón dice que el viejo dejó un mapa escondido o algo así, estaba diciendo uno de ellos con voz áspera. Joaquín reconoció inmediatamente la voz inconfundible del hombre de la cicatriz. Villaseñor está completamente seguro de que Santos ya lo encontró hoy. ¿Y si no quiere cooperar con nosotros?, preguntó el otro hombre, alguien que Joaquín no había visto antes en su vida. Entonces tendremos que ser considerablemente más persuasivos con él, respondió el primer hombre con tono amenazante. Ya sabes perfectamente cómo funciona esto, Bruno. O se hace exactamente a nuestra manera o simplemente no se hace. Hemos esperado demasiado tiempo, demasiadas décadas, para que algún campesino ignorante arruine todo ahora. Joaquín sintió el sabor metálico del miedo puro en su boca. Retrocedió extremadamente despacio, con sumo cuidado de no hacer el más mínimo ruido que pudiera delatarlo. Tendría que dar un rodeo enorme para evitar ese punto de encuentro. Le tomaría al menos una hora extra de caminata agotadora, pero simplemente no tenía ninguna otra opción segura. Cuando finalmente logró llegar a su rancho, era casi medianoche completa. La casa estaba completamente oscura y silenciosa como una tumba. Canela estaba descansando en su corral y se acercó inmediatamente al borde cuando Joaquín pasó caminando, rebuznando muy suavemente como en saludo cariñoso. Él le acarició el hocico con ternura, profundamente agradecido por tener al menos a este compañero absolutamente leal en quien confiar. Ya dentro de la casa, cerró y aseguró todas las puertas y ventanas cuidadosamente, algo que normalmente nunca hacía en su vida. Sacó la carta misteriosa del sobre de papel manila y la releyó detenidamente a la luz temblorosa de una lámpara de queroseno vieja, sin querer arriesgarse a que alguien vigilando notara las luces eléctricas brillantes encendidas a esta hora tan tardía de la noche. Las palabras tomaron un significado completamente nuevo ahora que sabía considerablemente más de la historia completa. Lo que está enterrado aquí vale infinitamente más que tu propia vida, pero también tiene el poder de salvarla. ¿Qué más exactamente había enterrado su abuelo? Y si era tan extraordinariamente valioso, ¿por qué su abuelo nunca lo había usado cuando estaba vivo? ¿Por qué permitir deliberadamente que su familia sufriera económicamente durante todos esos largos años de pobreza? Durmió muy poco esa noche interminable, cada sonido fuera de la casa haciéndolo saltar sobresaltado. Pero cuando la primera luz tenue del alba comenzó a filtrarse suavemente por las ventanas, ya estaba completamente levantado y mentalmente preparado. Guardó cuidadosamente agua suficiente, una linterna considerablemente más potente que la del celular y herramientas básicas pero útiles en una mochila resistente. Despidió a Canela con palmadas afectuosas y salió determinadamente hacia las coordenadas exactas. El área específica que las coordenadas indicaban era una extensión desolada de terreno rocoso que Joaquín conocía superficialmente, pero que raramente visitaba por considerarla inútil. Estaba completamente salpicada de formaciones impresionantes de roca volcánica oscura y arbustos tremendamente espinosos. Cuando llegó al punto exacto que su GPS señalaba con precisión, no vio absolutamente nada fuera de lo ordinario a simple vista. Solo rocas, tierra completamente seca y algunos árboles retorcidos por el viento constante de la región. Pero su abuelo no habría grabado esas coordenadas específicas sin una razón extremadamente importante. Joaquín comenzó a buscar sistemáticamente, examinando cada roca grande, cada depresión mínima en el suelo. Pasó media hora completa buscando sin encontrar nada relevante.
Estaba comenzando a sentir la frustración apoderarse de él cuando su pie derecho golpeó accidentalmente algo que sonó completamente hueco. Se arrodilló inmediatamente y comenzó a apartar tierra seca y rocas pequeñas con las manos desnudas. Muy pronto reveló una superficie de metal oxidado. Era una tapa circular similar a las tapas de registro que se ven en las ciudades, pero considerablemente más elaborada y antigua. Estaba hecha de hierro fundido sólido con un diseño decorativo de hojas y vides. Y en el centro mismo, apenas visible bajo décadas de oxidación y tierra completamente acumulada, estaba exactamente el mismo símbolo del águila que había visto grabado en el puente. El corazón de Joaquín latía como un tambor de guerra descontrolado. Buscó un borde donde pudiera hacer palanca efectiva y, usando una barra de hierro que había traído específicamente, logró finalmente levantar la tapa pesada. Las bisagras gruñeron en protesta por el abandono, pero finalmente cedieron. Debajo había oscuridad absoluta, un agujero rectangular profundo que descendía directamente hacia las entrañas mismas de la tierra. Encendió su linterna potente y miró adentro con cautela. Una escalera de hierro, sorprendentemente bien preservada considerando el tiempo, descendía aproximadamente unos 3 metros hasta lo que parecía ser el comienzo de un túnel horizontal. El aire que subía era extrañamente fresco y llevaba ese mismo olor metálico característico que había notado anteriormente en el túnel ferroviario. Joaquín no vaciló ni un segundo. Comenzó a descender con cuidado, probando meticulosamente cada peldaño antes de poner su peso completo sobre él. La escalera era notablemente sólida, claramente construida por alguien que sabía perfectamente lo que hacía y que pretendía que durara generaciones. Cuando llegó al fondo firme, se encontró en un túnel de aproximadamente 2 metros de alto y 1,5 metros de ancho, con paredes de ladrillo cuidadosamente colocado y un techo perfectamente arqueado. Era una construcción profesional e impresionante, definitivamente no algo hecho a prisa o improvisado. El túnel se extendía en 2 direcciones opuestas. A la izquierda, la oscuridad parecía absolutamente impenetrable. A la derecha, después de unos 20 metros aproximadamente, podía ver claramente que el túnel se abría en algo considerablemente más grande. Tomó ese camino sin dudarlo, sus botas resonando de forma inquietante en el piso de piedra pulida. El túnel finalmente se abrió en una cámara circular impresionante de unos 6 metros de diámetro. Las paredes estaban completamente cubiertas con estantes robustos de madera del suelo hasta el techo alto, y esos estantes estaban llenos hasta el tope de cajas metálicas, todas cuidadosamente etiquetadas con números precisos y fechas específicas. En el centro exacto de la cámara había una mesa de madera maciza y extremadamente pesada, y sobre esa mesa, iluminados dramáticamente por el haz brillante de su linterna, había documentos antiguos esparcidos por todas partes, mapas detallados de gran tamaño, y un cofre de metal abierto que revelaba su contenido. Joaquín se acercó a la mesa con absoluta reverencia, como si estuviera entrando en una iglesia sagrada o en un templo antiguo. Los documentos eran obviamente muy viejos, el papel completamente amarillento y quebradizo, pero la tinta todavía era perfectamente legible después de tantas décadas. Tomó el primero con extremo cuidado entre sus dedos. Era un contrato oficial de compraventa fechado en 1898, escrito en una caligrafía elaborada y florida que ya nadie usaba. Reconoció inmediatamente el nombre del comprador escrito con tinta negra, Sebastián Villarreal Santos, su bisabuelo. El documento detallaba meticulosamente la compra de 4.750 hectáreas de tierra en las afueras de Nombre de Dios, Durango, incluyendo específicamente derechos minerales completos y derechos de agua. El precio pagado había sido sustancial para la época, miles de pesos oro, una fortuna absoluta. Había muchos más documentos similares apilados. Una cadena completa e ininterrumpida de títulos de propiedad que se remontaba impresionantemente hasta la época colonial, cuando la tierra había sido parte de una merced real otorgada por la corona española. Pero lo que más lo impactó profundamente fue un mapa enorme extendido en el centro de la mesa. Era un levantamiento topográfico extremadamente detallado de toda la región completa, con líneas rojas gruesas marcando claramente los límites de la propiedad original. Joaquín reconoció los landmarks inmediatamente, el cerro prominente al norte de su rancho, el arroyo seco, el propio puente de piedra vieja. Pero los límites marcados en el mapa eran absolutamente enormes, abarcando no solamente su rancho actual de 50 hectáreas, sino también las propiedades de al menos otros 6 vecinos diferentes, incluyendo partes considerables de lo que ahora era considerado tierra federal. En total, según el mapa detallado, la propiedad original de su familia había sido de más de 4.000 hectáreas completas.
Junto al mapa había un documento oficial con el sello inconfundible del Registro Público de la Propiedad del Estado de Durango, fechado en 1925. Era un reconocimiento legal de la propiedad de Sebastián Villarreal Santos sobre todas esas tierras extensas. Pero había también otro documento diferente, este de 1971, que era una orden judicial declarando oficialmente nulas ciertas transacciones de tierra realizadas entre 1968 y 1970. La orden nunca había sido ejecutada, según una nota manuscrita garabateada en el margen con tinta roja, suspendida por orden superior. Archívese sin trámite ulterior. Joaquín entendió entonces con perfecta claridad. Alguien con poder político considerable había detenido deliberadamente el proceso judicial que habría restaurado justamente las tierras a su familia. Y ese alguien estaba casi seguramente relacionado directamente con Villaseñor y su corporación corrupta. Había muchísimo más en la cámara secreta. Las cajas numeradas en los estantes contenían registros detallados de operaciones mineras, informes geológicos técnicos, ensayos de minerales. Una caja específica estaba completamente llena de fotografías antiguas en blanco y negro. Joaquín tomó una al azar y la acercó a la luz brillante. Mostraba a un hombre joven de pie frente a la entrada de una mina, con casco protector y overoles de trabajo. El hombre aparentaba unos 30 años, pero Joaquín reconoció su rostro instantáneamente. Era como mirarse en un espejo mágico que mostraba el pasado. Su abuelo Esteban, en lo que debía ser la década de 1960. Había muchas más fotos fascinantes. Su abuelo con otros trabajadores, maquinaria pesada siendo instalada, túneles siendo excavados. Una foto específica mostraba una ceremonia formal de algún tipo, con su abuelo estrechando la mano de un hombre mayor en traje elegante. En el reverso de la foto alguien había escrito con pluma, Sebastián y Esteban Santos. Mina San Rafael, 1967. Su abuelo y su bisabuelo juntos. Joaquín sintió un nudo emocional en la garganta que amenazaba con ahogarlo. En el cofre de metal había más sorpresas increíbles. Bolsas de terciopelo llenas hasta el tope de monedas de oro y plata antiguas, joyas elaboradas. Y algo que hizo que Joaquín literalmente se quedara sin aliento por completo. Un testamento legal fechado en 1973, firmado por Esteban Santos García ante notario público oficial. El documento declaraba a Joaquín Santos García, su nieto, como único heredero absoluto de todos los bienes, propiedades y derechos de Esteban Santos, incluyendo específicamente las tierras descritas en el expediente anexo y todos los materiales y documentos depositados en ubicación protegida. Joaquín era el dueño legal de todo. Todo esto era legítimamente suyo por derecho. Pero había un último documento crucial. Una carta escrita en la misma letra manuscrita característica que la que había encontrado en el túnel ferroviario. Esta era considerablemente más larga y detallada. Joaquín comenzaba la carta. Si estás leyendo esto ahora mismo, significa que finalmente encontraste lo que he guardado para ti durante tantos años difíciles. Perdóname por no haberte contado absolutamente nada mientras vivía. Quise hacerlo muchas veces, créeme, pero el miedo me detuvo siempre. El miedo terrible de que las mismas personas que destruyeron sistemáticamente nuestra familia te hicieran daño a ti también. En 1970, cuando el gobierno anunció oficialmente la nacionalización de ciertas industrias mineras, hubo pánico generalizado entre los propietarios. Algunos se beneficiaron con compensaciones generosas. Otros, como nosotros, fuimos vistos como amenazas directas porque nuestra operación era demasiado exitosa, demasiado independiente. Ricardo Villaseñor padre, el abuelo del hombre que probablemente ya te ha encontrado para este momento, era un funcionario gubernamental de alto rango en ese entonces. Dio una oportunidad de oro. Usando su posición privilegiada, Villaseñor forzó ventas completamente fraudulentas de nuestras tierras a precios absolutamente ridículos, amenazando con expropiación total sin compensación alguna si no cooperábamos inmediatamente. Luego, usando empresas fantasma que él mismo controlaba, recompró las mismas tierras y las revendió a precio completo de mercado, embolsándose personalmente la diferencia enorme. Se hizo millonario literalmente de la noche a la mañana mientras nosotros quedábamos con casi nada. Pero yo sabía que venía esto. Semanas antes de que las órdenes oficiales llegaran, con la ayuda invaluable de amigos absolutamente leales como Macedonio Rojas y Rodrigo Montes, sacamos secretamente una porción del oro y la plata procesados y los escondimos en el viejo túnel ferroviario. También escondimos estos documentos cruciales aquí en esta cámara que construimos en secreto durante 3 meses completos. Nadie más lo supo jamás. El oro y la plata son valiosos, ciertamente, pero los documentos valen muchísimo más.
Prueban irrefutablemente nuestros derechos sobre las tierras, prueban el fraude de Villaseñor. Con estos documentos y un abogado verdaderamente honesto puedes recuperarlo absolutamente todo. Pero ten muchísimo cuidado, mi nieto querido. Los Villaseñor son extremadamente peligrosos. No se detendrán ante absolutamente nada para proteger lo que robaron. Confía solamente en doña Estela y en don Rodrigo. Ellos tienen las otras piezas del rompecabezas. Y cuando sea el momento correcto, ve con las autoridades estatales, nunca las locales. Muchos oficiales locales están completamente en el bolsillo de los Villaseñor. Te quiero profundamente, nieto. Lamento no haber sido más valiente en vida. Espero que tú puedas ser más valiente que yo. Tu abuela estaría orgullosa de ti. Esteban Santos García. Joaquín terminó de leer con lágrimas sinceras corriendo por sus ojos. Dobló la carta con cuidado y la guardó en su bolsillo. Necesitaba salir de allí urgentemente, pero primero tenía que asegurar estos documentos invaluables. Usando su mochila, metió los documentos más importantes, el testamento, las escrituras originales, los documentos del juicio de 1971 y varias fotografías clave. Cerró el cofre cuidadosamente y tomó una de las bolsas más pequeñas de monedas antiguas como prueba adicional. Cuando subió por la escalera y emergió finalmente a la luz brillante del día, el sol ya estaba considerablemente alto. Debían ser cerca de las 10 de la mañana. Había pasado casi 2 horas completas bajo tierra sin darse cuenta. Cerró la tapa pesada cuidadosamente y volvió a cubrirla meticulosamente con tierra y rocas, tratando de dejarla tan perfectamente oculta como la había encontrado originalmente. Necesitaba llegar urgentemente a la casa de don Rodrigo Montes. Según doña Estela, él tenía más información crucial. Y luego necesitaba ir con las autoridades antes de que Villaseñor y sus hombres peligrosos hicieran su siguiente movimiento amenazante. Pero cuando comenzó a caminar de regreso hacia su rancho, escuchó el sonido inconfundible de motores acercándose. No solo uno, varios. Se escondió rápidamente detrás de una formación rocosa justo a tiempo para ver 3 camionetas negras, todas idénticas, avanzando por el camino de tierra directamente hacia su propiedad. Reconoció la primera como la que había visto ayer frente a la casa de doña Estela. Habían venido por él. Joaquín se movió rápidamente usando el terreno rocoso como cobertura natural. Conocía cada centímetro de esta tierra. Era su única ventaja real. Se dirigió hacia el norte, hacia el arroyo, donde el terreno se volvía más accidentado y las camionetas no podrían seguirlo fácilmente. Detrás de él escuchó gritos fuertes. Lo habían visto. El sonido de puertas de camionetas abriéndose violentamente resonó en el aire seco de la mañana. Joaquín corrió con todas sus fuerzas, saltando sobre rocas y esquivando cactus peligrosos. Su mochila golpeaba contra su espalda con cada paso, el peso de los documentos y las monedas recordándole constantemente lo que estaba en juego. Llegó al arroyo y se dejó caer por el borde, sus botas resbalando en la tierra suelta. Corrió por el lecho completamente seco del arroyo, usando los mezquites y arbustos como cobertura. Los hombres estaban atrás de él, podía escuchar sus voces gritando, pero el terreno los estaba ralentizando tanto como a él. Siguió corriendo durante lo que parecieron horas interminables, pero probablemente fueron solo 20 minutos hasta que llegó a un punto donde el arroyo se dividía en 2 brazos. Tomó el brazo derecho que lo llevaría hacia el este, hacia donde vivía don Rodrigo. El sonido de persecución se había alejado considerablemente, tal vez habían tomado el otro brazo del arroyo. Finalmente, jadeando y completamente empapado en sudor, emergió del arroyo cerca de una cerca de alambre de púas. Reconoció el lugar inmediatamente. Estaba en el lindero de la propiedad de don Rodrigo. Trepó la cerca con cuidado y corrió hacia la casa que podía ver a unos 300 metros de distancia. Don Rodrigo Montes estaba en el corral alimentando a sus cabras cuando vio a Joaquín acercarse corriendo desesperadamente. Era un hombre de casi 90 años, pero todavía fuerte y sorprendentemente alerta. Dejó caer la cubeta de alimento y caminó hacia Joaquín con sorprendente velocidad. «Muchacho, ¿qué pasó? Te ves como si hubieras visto un fantasma». «Don Rodrigo», jadeó Joaquín, «necesito su ayuda urgentemente. Encontré lo que mi abuelo escondió, absolutamente todo. Los documentos, el oro, todo. Pero Villaseñor y sus hombres me están persiguiendo ahora mismo». Los ojos de don Rodrigo se agrandaron dramáticamente. «La cámara secreta». «Sí, y tengo los documentos más importantes aquí», señaló su mochila. Don Rodrigo lo miró fijamente por un momento largo, luego asintió con determinación. «Entra rápido». Dentro de la casa que olía maravillosamente a café recién hecho y tortillas calientes, don Rodrigo cerró la puerta firmemente y corrió todas las cortinas.
Fue a una cómoda vieja en el rincón y sacó un folder grueso de manila. Tu abuelo me dio esto antes de morir, dijo entregándoselo a Joaquín con manos temblorosas. Me dijo que lo guardara hasta que tú estuvieras listo. Supongo que ese momento es precisamente ahora. Joaquín abrió el folder con manos temblorosas. Contenía copias certificadas de todos los documentos que había encontrado en la cámara, más reportes de peritos, avalúos de propiedades. Y algo absolutamente crucial. Una lista de testigos, personas que habían trabajado en la mina y que podían testificar sobre las operaciones fraudulentas de Villaseñor Padre. Algunos nombres estaban tachados con notas que decían fallecido, pero otros seguían activos. Hay más, dijo don Rodrigo. Tu abuelo también dejó grabaciones en cintas de casete antiguas. Las tengo guardadas en un lugar seguro. Son conversaciones que grabó secretamente con Villaseñor Padre y otros funcionarios corruptos en 1970, donde discutían el fraude abiertamente. Pensaban que estaban entre amigos. Esas cintas serían admisibles en juicio con los otros documentos. Sí, y también tengo esto. Don Rodrigo sacó otro sobre. El número de teléfono de un comandante de la Policía Estatal en Durango. Es sobrino de doña Estela, hijo de su hermana. Es un hombre verdaderamente honesto. Él puede ayudarte. Joaquín sintió que finalmente tenía un plan sólido. Necesito llamarlo ahora mismo. Usa mi teléfono. Don Rodrigo señaló el teléfono fijo en la pared. Pero antes de que Joaquín pudiera moverse, el sonido de vehículos llegando los hizo tensarse completamente. Don Rodrigo miró por la ventana y maldijo suavemente. Son ellos. 3 camionetas. Están rodeando completamente la casa. Joaquín sintió que el pánico amenazaba con dominarlo totalmente, pero se obligó a mantener la calma. Hay otra salida, la puerta trasera. Lleva al corral y de ahí a un sendero por el cerro. Pero ellos verán si intentas correr. No voy a correr. Joaquín tomó una decisión valiente. Sacó su celular y llamó al número que don Rodrigo le había dado. Un hombre respondió después de 3 timbres. Comandante Jesús Rojas. Comandante, mi nombre es Joaquín Santos. Soy vecino de su tía Estela. Necesito ayuda urgente. Estoy siendo amenazado por hombres armados en la casa de don Rodrigo Montes en nombre de Dios. Tengo evidencia de fraude histórico y robo de tierras que involucra a la Corporación Minera del Norte. Por favor, necesito que venga con apoyo policial. Hubo una pausa. Mi tía Estela está involucrada en esto. Ella puede confirmar todo lo que le estoy diciendo. Por favor, comandante, no tengo mucho tiempo. Estoy a 30 minutos de allí. Resiste. Voy con 4 patrullas. Gracias. Joaquín colgó justo cuando alguien golpeó la puerta. Golpes fuertes, amenazantes. Santos, sabemos que estás ahí, gritó la voz de Bruno, el hombre de la cicatriz. Sal ahora y tal vez esto no termine mal para el viejo. Don Rodrigo miró a Joaquín y le hizo un gesto para que se callara. Luego, levantando la voz, gritó, ¿qué quieren del muchacho, viejo? Mándalo afuera y no tendremos problemas contigo. Este es mi terreno. Váyanse o llamo a la policía. Hubo risas del otro lado de la puerta. Adelante, llámela. Para cuando lleguen ya nos habremos ido y usted también. Joaquín susurró a don Rodrigo. 30 minutos. Solo necesitamos aguantar 30 minutos. Don Rodrigo asintió, fue a un armario y sacó un rifle viejo. Tengo esto, pero nunca he disparado a nadie en mi vida. No sé si podría ahora. No va a ser necesario. Solo hay que ganar tiempo. Afuera escucharon el sonido de algo pesado golpeando la puerta. Estaban tratando de derribarla. La puerta era sólida, de madera de mezquite gruesa, pero no resistiría para siempre. Joaquín buscó desesperadamente una solución. Sus ojos cayeron en el teléfono de don Rodrigo. Tuvo una idea brillante. Llamó al celular de doña Estela rezando para que tuviera señal y respondiera. Ella contestó al tercer timbre. Bueno, doña Estela, soy Joaquín. Estoy en casa de don Rodrigo. Los hombres de Villaseñor nos tienen rodeados. Ya llamé a su sobrino, pero necesito que usted haga algo por mí. Dime, mi hijo, llame a todos los vecinos que pueda. Dígales que vengan a la casa de don Rodrigo, que traigan a quien puedan, que hagan ruido, que tomen fotos si pueden. Estos criminales no querrán testigos. Lo haré ahora mismo. La puerta finalmente se dio con un crujido fuerte. Bruno entró primero, seguido por otros 2 hombres que Joaquín no había visto antes. Los 3 llevaban pistolas en sus manos. Suficiente de juegos, gruñó Bruno apuntando su arma directamente hacia Joaquín. Dame la mochila. No. Bruno avanzó y golpeó a Joaquín en el rostro con la culata de su pistola. Joaquín cayó sintiendo el sabor de la sangre en su boca. Don Rodrigo gritó y levantó su rifle, pero uno de los otros hombres se lo arrebató antes de que pudiera hacer algo con él.
Viejo tonto, dijo el hombre empujando a don Rodrigo violentamente contra la pared. Bruno se inclinó sobre Joaquín y le arrancó la mochila del hombro. La abrió y sonrió al ver los documentos y las monedas dentro. Miren esto, muchachos. Parece que el campesino encontró el tesoro después de todo. En ese momento, Ricardo Villaseñor entró a la casa. Se había quitado los lentes oscuros y sus ojos eran fríos y calculadores mientras examinaba a Joaquín en el suelo. Señor Santos, dijo con falsa cortesía, podríamos haber evitado todo esto si hubiera sido razonable. Ahora las cosas son más complicadas. Esos documentos prueban que ustedes robaron las tierras de mi familia, escupió Joaquín limpiándose la sangre de su boca. Y tengo copias y testigos. Ya llamé a la policía. Villaseñor se rió. La policía local. Muchacho, media delegación está en mi nómina. No van a venir y si vienen, será para arrestarte a ti por allanamiento de morada y robo de patrimonio histórico. No llamé a la policía local, llamé a la policía estatal. La sonrisa de Villaseñor vaciló por primera vez. ¿Estás mintiendo? Comandante Jesús Rojas, sobrino de Estela Rojas, viene con 4 patrullas. Debería estar llegando en unos. Joaquín miró el reloj en la pared. 20 minutos. Entonces nos vamos ahora, dijo Bruno recogiendo la mochila. Y nos llevamos a este también. Cuando nadie sepa dónde está, será más fácil negociar. Pero antes de que pudieran moverse, el sonido de vehículos acercándose llenó el aire. Muchos vehículos. Los hombres corrieron a las ventanas. ¿Qué demonios?, murmuró uno de ellos. Joaquín se arrastró hasta la ventana y miró afuera. Sintió que la esperanza florecía en su pecho. Al menos 15 camionetas y autos estaban llegando, levantando nubes de polvo. Reconoció a muchos de los conductores. Vecinos, gente del ejido, algunos de tan lejos como el pueblo. Doña Estela había hecho más que llamar a algunos vecinos. Había movilizado a la comunidad entera. La gente comenzó a bajarse de sus vehículos, algunos con palos, otros con herramientas agrícolas. No era una turba violenta, pero su presencia era intimidante por el número. Empezaron a tomar fotografías y videos con sus celulares. Miren, gritó alguien, están golpeando a don Rodrigo. La multitud se movió hacia la casa. Villaseñor miró a sus hombres con pánico apenas contenido. Salimos ahora, ordenó. ¿Y el muchacho? Déjalo. Con todos estos testigos no podemos hacer nada. Bruno dejó caer la mochila con disgusto y siguió a Villaseñor hacia la puerta trasera. Los 3 hombres salieron corriendo hacia sus camionetas que estaban estacionadas en la parte de atrás. La multitud los dejó pasar, pero seguían tomando fotos y videos. Joaquín se levantó con ayuda de don Rodrigo, quien sorprendentemente estaba bien, excepto por algunas magulladuras. Salieron al corredor justo cuando las sirenas comenzaron a sonar en la distancia. Las camionetas de Villaseñor aceleraron por el camino, pero no llegaron lejos. 4 patrullas de la policía estatal bloquearon el camino a unos 200 metros de la casa. Los hombres de Villaseñor intentaron dar la vuelta, pero más patrullas aparecieron del otro lado. Estaban rodeados. Joaquín vio todo desde el corredor, con el brazo de don Rodrigo apoyado en su hombro y rodeado por decenas de vecinos. Vio cómo los policías estatales con chalecos antibalas y armas automáticas ordenaron a los hombres salir de sus vehículos. Vio a Villaseñor, Bruno y los otros siendo esposados y puestos contra las camionetas.